Francisco, estás escuchando, decirle a todos los que entraron y a los que no entraron y a los que se quedaron sin poder conectarse que van a tener la charla en su momento y que se van a contestar todos los interrogantes que queden. Así que con ese tema no va a haber ningún tipo de problemas, ¿sí? O sea que, bueno, con ese tema nos quedamos tranquilos, ¿sí? Así es. Bien. Ahora les voy a pedir a todos, se está escuchando muy bien, la verdad, les voy a pedir a todos que pongan en silencio sus teléfonos, a excepción de Oscar y Graciela, que van a ser los oradores junto conmigo, ¿no? Bien, obviamente la charla arrancó de manera no formal por todos los inconvenientes, pero vamos a hacer un saludito formal a todas las personas que hicieron posible este encuentro, ¿sí? Disculpa, Rubén, asegúrate Sí. que estés grabando la llamada, ¿sí? Por las dudas de que pase como a veces. Bueno, está bien. Poné silencio, Fran. A ver, entonces, vamos a agradecer a todos los que hicieron posible este encuentro, ¿sí? Y la difusión principal, la Dirección General desde la Dirección General de Escuela, del Director de Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo De Gisi, el Inspector Zonal de la zona del norte, Leonardo Barreiro, obviamente el Director de Formación Profesional de 401 de Vicente López, ¿sí? De la Red Cáritas, José Matagoy, el regente Gustavo Malatesta, que ya lo estuvieron escuchando, la regente Matilde Escarincio, que no la digo lo último por machista, sino porque también es coordinadora de la red de Centro de Formación Profesional de Cáritas San Isidro. Es la red de 401 a la que pertenecemos nosotros, ¿sí? Es el 401 de Vicente López, que funciona con la red de Cáritas San Isidro. Bueno, y obviamente a todos los integrantes de Fundación Camino, ¿sí? Javier Sato, el presidente también, y a los colaboradores, ¿sí? Francisco, ahí ya lo escucharon, Francisco Vitocchi, de Cañuelas, Victoria Salvatierra, y la profesora de informática que tan rápido nos pasó de plataforma, Roxana Cañete. ¿Sí? Victoria Salvatierra y Francisco Vitocchi son exalumnos que siguen trabajando con nosotros, y como contaba Francisco, el canal de YouTube es de él, no es mío, y es por el cual nos hicimos conocidos, digamos. ¿Sí? Bien. Recomendaciones entonces. Esta plataforma parece que está andando bien, pero según me decía Roxana, si en algún momento medio se corta la transmisión, apagando el video parece que la señal funciona mejor, ¿sí? Bueno, la difusión ya lo dije, lo vamos a difundir esto después, más adelante, así que no nos hagamos problemas por si algunas cositas se nos escapan. Y hay un correo, en los que se inscribieron, tenían un correo donde van a poder, y después le vamos a pasar otro más, donde van a poder hacer las preguntas de cosas que hayan quedado que no se respondieron según lo que nosotros hemos dicho, vamos a decir, ¿no es cierto? Bien. Bueno, esta charla es sobre levaduras y masa madre, ¿sí? A partir de este momento les pido a todos los que se conectaron, que obviamente tienen mucho interés en este tema, que escuchen detalle por detalle las cosas que vamos a ir diciendo. Aunque para muchos sean cosas ya conocidas y ya sabidas, no dejen de escuchar los detalles, porque a lo mejor había algo que se creía que era de una manera, pero resulta que es de otra, y eso es lo que después va a cambiar todo lo demás, ¿no es cierto? Bien. Lo primero que voy a aclarar, porque tenemos gente, ¿sí? Que nos sigue, después Francisco lo puede corroborar, de Uruguay, de Chile, de México, de Canarias, de Perú, de Bolivia, ¿sí? Que siguen el canal. Entonces, lo primero que voy a aclarar es que por estos lares, digamos, por nuestra zona, la levadura es la levadura orgánica, ¿sí? En otros lugares se conoce como levadura química y levadura orgánica. La levadura química es lo que sería el polvo de hornear, que nosotros hoy no vamos a hablar de eso, ¿sí?
todo aquello que se usa con polvo de hornear es otro tipo de preparación. Lo que se usa con levadura acá es todo lo que sea panificado, digamos, ¿sí? Galletas, pebetes, todas esas cosas, pan, todas las variedades que les parezca. Y lo que es polvo de hornear lo usamos para galletitas, alfajores, polvorones y ese tipo de cosas, ¿sí? O sea que nosotros vamos a hablar de la levadura orgánica, ¿sí? Así que ya empezamos con la clase. Pregunta de parcial, de final, es qué diferencia hay entre la levadura, entre la harina común y la harina leudante, y bueno, cuando me ponen que la harina leudante tiene levadura, los quiero matar, porque tiene polvo de hornear, no tiene levadura. Bien. Graciela, ¿estás ahí? Graciela. Ahora voy, no podía desactivar el micrófono. Bien, bien. Voy a presentar a los oradores, ¿sí? Bien. Ahí Graciela María Torno es licenciada en Química con orientación biológica egresada de la UBA, ¿sí? Graciela, es compañera también de trabajo en Olivos, en Casa de los Jóvenes, en la Parroquia Virgen del Carmen. Les cuento que Graciela, cuando sale de su trabajo, de su laboratorio, va a ese lugar y da clase de apoyo a los alumnos que lo necesiten, ¿sí? A los jóvenes que lo necesiten, así que es un trabajo comunitario. Desde hace mucho tiempo la conozco a Graciela y bueno, la invité y con gusto se sumó, ¿sí? Bueno, también está con nosotros Oscar Sanabone. Oscar Sanabone es conocido de la infancia, ¿sí? Del fulbito, es bioquímico, bioquímico, especialista en gestión de calidad y mejora continua, expertise en molinería y panificación, director de la consultora Subuki Kaizen, ¿sí? En algún momento con Oscar, además de compartir la misma escuela secundaria y el campito del fútbol, compartimos el trabajo en el Molino Cañuela. Él estaba, ¿qué hacías, Oscar, en el Molino Cañuelas? Bueno, yo soy bioquímico, pero rápidamente dejé la parte de laboratorio de análisis clínicos porque empecé a trabajar en Molino Cañuelas, de donde yo soy, y ahí comencé con lo que es control de calidad, jefe de laboratorio, después agregamos desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Hicimos todas las premezclas, implementamos norma ISO, y ahí fue donde le tomé el gustito a la molinería y a la harina, ¿sí? Dentro de todos los alimentos, digamos, ¿no? Que también estoy trabajando, pero me dedico un poco más a lo que es molinería y harinas. Bien, ahí donde medio se cruzaron otra vez los caminos con Oscar, porque cuando él dice que sacaron las premezclas, ¿sí? Que había que hacer demostración en la panadería, y yo estuve trabajando unos meses ahí como demostrador de Molino Cañuela, y ahí fue que nos reencontramos después de unos años. Y ahora es otro reencuentro, lo llamé y también con gusto se sumó. Bueno, y quien les habla, yo soy instructor de panadería de formación profesional del centro de 401 de Vicente López, pero también del centro de 401 de Cañuelas, ¿sí? En Cañuelas, además de panadería, doy operador sociocomunitario. Bueno, y tengo la obligación de decir, porque si no van a decir, este es un mercenario de la educación. Estudié filosofía en el Joaquín B. González y estoy terminando la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Lomas, y es por eso que estoy habilitado para dar el curso de operador sociocomunitario. También hemos dado cultura del trabajo y otras materias sociales, digamos, tanto en formación profesional como en la escuela secundaria. Bien, ya están hechas las presentaciones, ya más o menos sabemos quién es quién, así que yo voy a arrancar por Graciela. ¿Estás lista, Graciela? Acá estoy. Lo primero que quiero decirte es que se ve todo madera donde estás vos, así que si querés que se te vea la cara... Y bueno, no se están perdiendo de mucho, pero lo voy a fijarme, a ver, ahí está. Bueno, ¿Ahí me ven? Sí, perfecto. Dale, bien. Bueno, entonces estás lista, Graciela. Bueno, nos va a contar, Graciela, ¿qué es la levadura? Bueno, la levadura es un microorganismo y para ser más específicos es un hongo, pero unicelular.
Nosotros lo encontramos en cualquier parte, lo podemos encontrar en el aire, en el suelo, en las plantas, pero ¿cómo la vemos? Entonces yo lo que les quería mostrar era, si ustedes abren una, nosotros llamamos caja de Petri, los microbiólogos, pero es como si fuera un plato, ahora les voy a mostrar, si se ve. Y le colocamos algo que se llama medio de cultivo, que tiene todos los nutrientes que necesitan esos microorganismos o esas levaduras, entre ellos, parece una gelatina, y esa placa la dejamos expuesta al aire durante, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, los distintos microorganismos que hay en el aire o que del suelo se están levantando caen por sedimentación en este medio de cultivo. Nosotros lo tapamos, lo colocamos en una incubadora que ya vamos a ver cuáles son las temperaturas óptimas para los microorganismos, y a los 5 días nosotros vamos a ver algo así. No sé si se verá, pero digamos, es una planta de Petri con unas, parecen pelotitas blancas, ¿sí? Así es como se vería una levadura. Es decir, en este medio de cultivo crecen y nosotros lo podemos ver. ¿Sí? Ahora, otra forma de verlas es en cada una de esas pelotitas, digamos, hay millones de células de levadura. Si nosotros queremos ver una célula, tenemos que ir al microscopio. Y en el microscopio, después de una determinada tinción, digamos, de un proceso de tinción, se ve una cosa así. Cada una de esas pelotitas azules es una célula de levadura. ¿Sí? Bien, ahí estamos, Graciela. ¿Cambiamos? ¿Sí? Ahora yo te pregunto, vos estás hablando de levaduras, pero puede ser, hay muchas levaduras, no es la única levadura que conocemos, la del pan. Claro, hay muchas levaduras, por eso te digo, en el aire, en todos lados tenemos levaduras. Las más conocidas, obviamente, Sí. en cualquier cosa que nosotros, salvo que esté estéril, cualquier cosa tiene un montón de microorganismos, entre ellos levaduras. Ajá. La del vidrio, la cerveza, la del pan, la que encontramos en las plantas, en la tierra o en el aire. Bien, entonces levadura hay por todos lados. Hay por todos lados. Es natural, está en distintos lugares naturales. Es típico de la naturaleza las levaduras. Bien, y vos dirías, o sea que la levadura es un bichito, es como nosotros, nace, crece, se reproduce y muere. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Bien, y vos dirías, así como nosotros tenemos un ambiente ideal, si bien nosotros a los 0 grados no nos morimos, pero no nos gusta andar con 0 grados, ¿sí? por la vida, a los 40 grados no nos morimos, pero nos morimos de calor y no nos gusta andar. Hay una temperatura que a los seres humanos nos agrada andar y es, no sé, según quién, pero más o menos entre 20 y 25 grados, ¿sí? Que digo yo que más o menos estamos contentos con esa temperatura. ¿Las levaduras qué les pasa? Las levaduras, la temperatura óptima para las levaduras es entre 20 y 25 grados. Eso, como decías vos, no quiere decir que si yo la colocamos en unos equipos que se llaman incubadoras, donde tenemos temperaturas controladas. Si nosotros lo colocamos en la temperatura, también va a crecer. Pero la óptima es 20-25. Y si yo quisiera guardarlo y quiero que no crezca, que se suspenda en el tiempo, que quede quieta, digamos, que no se reproduzca, no se metabolice, no, nada, la tengo que poner a temperaturas de ultrafreezer, digamos, o a 193 grados bajo cero, que es el nitrógeno líquido. Así es como se guardan. Bien, entonces, lo que vos me decís es que si yo la tengo en la heladera a 5 grados, a 0 grados, la levadura más lento, pero sigue trabajando. Sigue trabajando, lento, pero sigue trabajando. ¿Y temperaturas altas hasta cuánto podría soportar? Mirá, en general cualquier microorganismo arriba de los 60 grados, cualquier microorganismo, porque hay algunos microorganismos que aceptan temperaturas más altas que los llamamos termófilos, pero las levaduras por ahí a temperaturas de 50 grados ya la estás matando. Yo te diría que máximo 35, 30, por ahí. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces esto es, digo, para cuando hacemos pan en casa, que a veces ponemos la bandeja arriba de la cocina, donde está el horno prendido, y pensamos que ese calor le va a hacer bien, pero capaz que estamos pasándola de calor y ya estamos maltratando la levadura.
Digo, yo voy traduciendo al idioma panaderil lo que vos nos vas diciendo en idioma científico, digamos. Claro. Igualmente vos pensás que a lo mejor algo crece, algo zafa, porque no están en no tenemos toda la temperatura pareja. Pareja, exactamente, exactamente. Bien, bueno, por un ratito te vamos a dejar descansar y vamos a ir a Oscar. Oscar, ¿me estás escuchando? Perfecto. Bien. Ahí nos dijo Graciela entonces que hay distintos tipos de levaduras. Todo tiene levadura, hay levadura por todos lados. La levadura que nosotros usamos para el pan, ¿qué levadura es? Es un grupo de levaduras, ¿sí? Pero bueno, la que está aislada, que nosotros compramos como la levadura fresca, la Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Esa, Sí. específicamente esa. El cubito de levadura. Exactamente. Sí. Exactamente. Es esa. Bien. Entonces, y vos decís, está aislada. ¿Qué quiere decir que está aislada? Que, como decía Graciela, ¿sí? De la gran cantidad de levaduras que están dando vueltas, estudiaron cuál podía ser la que mejor desarrollo y que mejor performance iba a tener en la panificación, y por eso se quedaron con esta, ¿sí? La que resiste más la temperatura, la que produce más cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, la que más metaboliza. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo este tema, eligieron esta especie para llevarla a una producción industrial, ¿sí? Recordemos que el tema del pan, ¿sí? Antes de la levadura fresca, ¿sí? Que ya vamos a ver ese tema, se hacía solamente con masa madre, ¿sí? Pero la masa madre es muy lenta, no tiene una gran concentración de levaduras. Entonces, para industrializar y que los procesos fueran más rápidos de lo que eran en ese momento, tuvieron que concentrar la levadura y poder usarla, como nosotros la vemos ahora, en un pan de levadura fresca. Claro, bien. Entonces ahí digamos que separaron las mejores levaduras y las agruparon y de alguna manera las aislaron para poder usarlas en el pan. Exacto. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo te digo, por eso mismo, vos cuando dijiste que generaban, esas levaduras generaban más, ¿qué dijiste? Más gas, dióxido de gas, carbono. claro, y ese gas que generan es lo que hace que la masa eleve, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Exactamente. El proceso de fermentación en la panificación, ¿sí? El proceso de fermentación tiene, por un lado, un producto que es el dióxido de carbono, que es el gas, ¿sí? También produce alcoholes en la primera fermentación, ¿sí? Alcoholes. Y también produce calor, ¿sí? Porque es una fermentación, también produce calor. Entonces, en la panadería, ¿sí? Lo que nosotros usamos es el calor, que lo usa la misma levadura para poder tener la temperatura que decía Graciela, ¿sí? Ellos mismos, a través de la fermentación, producen calor y generan un nicho de que afuera vos podés poner la masa en una heladera, pero adentro del pan nunca va a tener 5 grados, porque la misma fermentación, por más que sea despacito, produce calor, ¿sí? Por otro lado, produce alcoholes. Esos alcoholes son los que nos da a nosotros el sabor. No es lo mismo un pan fermentado en 1 hora que en 6 horas, que en 24 horas, ¿sí? Ese sabor es especial que tiene el pan del alcohol que se desprende de la fermentación. Y también produce un gas, que es dióxido de carbono, oxígeno 2. Ese gas es el pequeño inflador que tiene la masa cuando termina de amasarse, ¿sí? Entonces, la levadura quiere vivir y reproducirse, ni sabe que está produciendo un gas que va a servir para que el pan crezca y sea liviano, ¿sí? Pero ella lo produce, el gluten retiene ese gas, lo retiene como si fuera un globo, y esa levadura produce gas hasta un punto en que obviamente si no cocinamos esa masa, ya no va a resistir como un globo, sino que se va a abrir por algún lado y ese gas se va a perder. Pero mientras la levadura tenga alimento, va a producir gas. Bien, escúchame, pero como recién lo dijiste, tiene un límite eso, porque los panaderos, digamos, hay un momento en que decimos que la masa, voy a usar el término académico que usamos en la cuadra, se pudrió, ¿sí? Y es cuando empieza a alargar, cuando apretás esa masa, larga como un tufo ácido o agrio,
Y muchas veces en la panadería, cuando vamos a la panadería compramos y tiene ese gustito agrio o ácido el pan. ¿Eso qué es? Que la levadura se dejó de elevar demasiado el pan. A ver, la levadura tiene un instinto de conservación terrible, igual que nosotros. Cuando se sienta a comer, ¿sí? Cuando arranca la fermentación, que tiene todo para elegir, ¿sí? Come azúcar, ¿sí? Que viene de la receta o que viene también de la degradación del almidón, ¿sí? Entonces come azúcar, ya se comió todo el azúcar, ya lo que queda es almidón que las enzimas no han podido cortar, entonces ya no tiene acceso a esas moléculas para poder alimentarse. Entonces, ¿qué hace? Cambia su proceso bioquímico y empieza a usar los alcoholes que había producido en primera instancia como fermentación, ¿sí? Y los vuelve a oxidar. Entonces el alcohol se pasa a ácido y ahí es donde aparece ese olor feo, ¿sí? Que es, le llamamos ácido agrio, ¿sí? Sí. Porque predominan los ácidos dentro de la fermentación. Ya después de eso, pobre, ya no tiene nada más que comer y termina muriéndose. Bien. Graciela, ¿estás de acuerdo con todo eso que está diciendo el compañero? Más te vale. Más vale que sí, no sé, pero te voy a mostrar sabía, ¿eh? Mira, escucha. Un poco para resumir lo que nos contó recién Oscar. Yo hice un cuadrito, que no sé si se va a ver, pero no importa. ¿Se ve o no? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, como decía Oscar, todo comienza con los almidones. El almidón le ponemos el agua, ustedes empiezan a mezclar la harina con el agua y demás, y ahí empiezan a aparecer unas enzimas que rompen el almidón en azúcares. Ahí aparecen los azúcares. Hay dos azúcares que son las principales, digamos, que descomponen en glucosa y maltosa. Y esos azúcares son los que el bendito Saccharomyces cerevisiae lo metaboliza y libera alcohol, etanol y anhídrido carbónico, que es el gas que estamos hablando de las burbujas que digamos, que hacen que se infle el pan. Y el alcohol, si esto lo dejamos, puede seguir oxidándose a ácido. Así que en resumidas cuentas estoy totalmente de acuerdo. Bien. Una Saccharomyces sola. Puede haber otra dentro de la harina, pero si está la Saccharomyces, que en realidad puede haber otras cosas, pero como ustedes van a ponerle el cubito de levadura, es puro lo que le están poniendo una cantidad importante de Saccharomyces. Así que es esto lo que pasa dentro del pan. Bien, Graciela, bien. O sea, total, podemos disentir porque total no nos podemos patear por abajo porque no nos podemos patear por abajo de la mesa porque estamos lejos, así que podemos disentir tranquilamente. Traduciendo para los simples mortales, eso que mostró Graciela es la levadura, ¿sí? Lo que termina es cómo termina trabajando la levadura, y ese resultado final es la levadura, ¿no? que va a hacer que el pan fermente, que se expanda la masa y lo demás. Bueno, ahora acá decían los compañeros, ¿sí? Que habíamos separado levaduras, las óptimas, digamos, para hacer la levadura que se comercializa. Pero vamos a pasar a hablar un poquito entonces de la masa madre. ¿Sí? ¿Me están escuchando, Oscar y Graciela? Sí. Sí. Correcto. Bien. Digo porque acá se me va a veces la carita y no sé si están escuchando, se cortó la transmisión. Bien, entonces digo, estamos ahí en esta cosa. Ahora, ustedes también decían que las harinas tienen su propia levadura. Entonces, podríamos hacer pan sin ir a comprar levadura al supermercado, digamos, ¿no es cierto? Con esas levaduras. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Dejarla pastura. No sé, yo no me explico. A ver. Pero... Dejar a Oscar, Gra. Bueno. Sí, como muy bien decía mi colega, las levaduras están
hay una variedad de levaduras, ¿sí? Que obviamente están en todos lados y obviamente están en la cáscara del trigo. Sí, están en el trigo, vuelan, van en el aire las lleva de un lado para el otro. Entonces, en la cáscara del trigo donde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos en el grano. ¿Sí? Después ese grano es llevado al molino, sufre un tratamiento, ¿sí? Se moja para que la humedad del trigo aumente de 11 a 15, por ejemplo, y se puede separar bien la cáscara del endospermo, que es el centro del grano, para poder hacer las harinas blancas. El agua que se agrega, normalmente va con un poquito de cloro, ¿sí? Porque ayuda a bajar la carga bacteriana de la harina final, pero no mata todo, obviamente, después va por máquinas, roscas y transportes, ¿sí? Siempre termina con una cantidad aceptable, ¿sí? De microorganismos, ¿sí? Hay una cantidad aceptable, ¿sí? Esos microorganismos, ¿sí? Si nosotros, dentro de esos microorganismos está la levadura, ¿sí? Entonces, si nosotros mezclamos agua y harina, ¿sí? Y los dejamos fermentar, ¿sí? Va a pasar en una cuestión así, casi, no industrial, pero muy grande, algo parecido a lo que Graciela mostraba en la cajita de Petri, ¿sí? Esa como gelatina donde se cultivan las levaduras en el laboratorio, en este caso sería la mezcla de harina con agua, ¿sí? La harina y el agua van a ser el medio de cultivo, ¿sí? Para las levaduras y los demás microorganismos, ¿sí? Entonces, sí. No, digo, entonces, si nosotros hacemos ese proceso con harina, digamos, que es lo que están muchos, la gente que hace, hay dos maneras, acá ya estamos entrando en el terreno de la masa madre, ¿no es cierto? Correcto. A ver, pero digo, hay dos maneras de hacer masa madre. Una es hacerla con las levaduras propias de la harina, dejando ese tiempo de fermentación que vos decís, y otra sería utilizando la levadura, digamos, que compramos y haciendo una masa previa y utilizando a las horas o al otro día cuando querramos para hacer la masa. Correcto. Lo que decimos es, obviamente, a esa fermentación hecha con las levaduras de la harina, le va a costar mucho más trabajo que el pan fermente o leude, porque son levaduras tal vez más débiles y en menor cantidad. Sí, ¿Está bien lo que digo? Sí, sobre todo en menor cantidad. Bien. O sea que no necesariamente son más débiles, sino que hay menos. Claro. Y si yo pongo a fermentar harina, ¿sí? O sea, según vos, ¿qué cuidados debería tener o qué cosas podrían llegar a pasar? Porque en la levadura que se compra, digamos, está seleccionada las levaduras para que no esté contaminada con otras cosas. Sin embargo, si yo pongo a fermentar harina, ¿qué me puede venir junto con esa harina? Claro. ¿Sigo yo? Sí, seguí. Sí. Bueno, primero que nada uno tiene que definir para qué va a preparar la masa. Ah, buenísimo. ¿Sí? ¿Para qué la va a preparar? ¿Por qué? ¿Sí? Porque según eso hay distintas técnicas de distintas masas madres, ¿sí? Como decía Rubén. ¿Sí? Entonces, una vez que uno define para qué lo quiere, ¿sí? Si yo lo voy a querer en mi casa para hacer un pan, no me va a importar que tarde 72 horas en tener la masa madre que corresponde, ¿sí? Ahora, si yo estoy haciendo un pan dulce que quiero darle más fuerza a la masa, ¿sí? Que tengo, porque necesito que levante la fruta, y me va a convenir hacer una masa madre con levadura, ¿sí? ¿Sí? Aportarle más cantidad de levadura a esa harina y agua para que venga más rápido esa masa madre y yo la pueda trabajar, ¿sí? Entonces, masa madre vamos a hacer la que corresponda al producto final que yo quiero conseguir, ¿sí? Pero dentro de eso, como dice Rubén, hay límites para cada una de las cosas, ¿sí? Y el límite, en este caso fundamental, tiene que ver con el tiempo que uno deja que esa masa madre crezca, porque es la misma fermentación que pasa en el pan. Entonces,
Si yo no termino la masa madre, ¿sí? Cuando ya se consumió todo lo que era azúcar y ya la levadura empieza a consumir el alcohol y a transformarlo en ácido, ¿sí? Ahí ya vamos a empezar a correr peligro de que esa masa madre sufra la misma consecuencia que un pan, se ponga muy agrio, ¿sí? Y que al final se termine pudriendo, ¿sí? Entramos de nuevo. Como el léxico panaderil, ¿sí? Entonces, como no hay el panadero no va a tener un pHímetro, cómo medir la acidez, ciertas cuestiones, se va a tener que manejar controlando. Lo único que puede controlar en ese momento que sí puede ser la temperatura y puede ser el tiempo, ¿sí? Entonces, según el producto que él quiera hacer, va a disponer de esa masa madre un día completo, como si puede estar a 20, 22 grados, sería ideal, porque a esa temperatura la levadura no está ni quieta ni está súper excitada, como cuando a veces la ponemos a 30 grados a fermentar porque necesito que produzca mucho gas, ¿sí? Entonces la ponemos entre 20 y 22 grados, ¿sí? A hacer esa masa madre, y vamos controlando la acidez o probándola o haciendo pan directamente con esa masa madre hasta lograr el pan que yo quiera, y de esa manera voy a establecer unos límites de control de ese proceso para mi panadería, para mi cocina, donde yo lo haga, ¿sí? Yo digo, bueno, la harina tal, pongo medio kilo de harina y pongo medio litro de agua, lo mezclo y lo voy a dejar acá arriba en el garage, tapadito, porque sé que ahí más o menos tengo una temperatura que ronda la que habíamos hablado recién. Al otro día voy y la veo, ¿sí? Hago pan con eso, dejo otro poquito, la dejo otro día, ¿sí? Entonces, vemos que masa madre no es difícil hacerla, ¿sí? Todo depende de qué producto uno quiera llegar a conseguir hacer y por qué va a usar esa masa madre. Claro, no, digo porque a veces se piensa que la masa madre es el proceso natural que garantiza que no tenga conservantes y todo lo demás. En realidad la masa madre, lo que para los panaderos, digamos, lo que viene a reemplazar es más que la levadura, es el aditivo, porque como decías vos en un momento, esa masa toma más fuerza al tener ese primer leudado y un segundo leudado. Y lo que se ha comprobado, ahora después Graciela nos va a contar una anécdota de algo que ella conoce, un caso que creo que vos también me lo mencionaste alguna vez, Oscar. Lo más aconsejable, digamos, es lo que dijiste vos, esto de que conseguimos la masa ideal, por decirlo de alguna manera, y ese ideal no tiene que ver solamente con la harina que uso, que tiene que ser buena, porque acá a veces le echamos la culpa a la levadura, le echamos la culpa a esto, a lo otro, y la verdad que no hay mucha ciencia, en el sentido que no hay tantos ingredientes como para que la cosa no funcione, sino que la calidad de la harina, que esa es otra charla que te voy a enganchar, Oscar, ¿sí? La calidad de la harina es lo fundamental y prácticamente el 90% de que salga bien un panificado, ¿no? Y lo otro es, como vos bien dijiste, el ambiente al que uno, y ahí vamos al artesano, al que uno le agarró la mano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo le tomé la mano a este horno, yo le tomé la mano a esta máquina con los minutos de amasado, le tomé la mano a la temperatura del agua que sale de mi canilla, tomé la temperatura a la mesa en la que trabajo, le tomé la mano a la temperatura en la que queda el lugar donde, como decías vos, el garage, o la cuadra, o el lugarcito donde yo elaboro, y ya sabemos que por ahí, qué sé yo, de día hace frío, pero de noche hace calor, o viceversa, o que tiene una temperatura pareja. Digo, ahí entra un poco la mano del panadero, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a mí esta charla me interesa fundamentalmente para que ustedes nos aclaren cuáles son las cosas, digamos, que hay que tener en cuenta siempre, cómo se comporta la levadura. Si uno entiende, como yo siempre le digo a mis alumnos, si uno entiende cómo se comporta la levadura, a mí que soy el profe no me necesitan más,
Porque si el primer día que yo les explico eso, lo entendieron, salen de ahí y pueden hacer el pan que se les antoje. Porque las recetas las bajamos de internet y hay 2000 recetas, hasta podemos inventarlas si sabemos manejar la levadura y las temperaturas. Otra cosa que no hay dos hornos en el mundo que cocinen igual. Entonces, también hay que agarrarle la mano al horno, el punto de cocción y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces yo ¿a qué voy con esto? Que la masa madre en realidad en panadería lo que reemplaza más bien es el aditivo, ¿sí? Porque le da fuerza a la masa. Ahora, como bien decían ustedes, esa fermentación previa le va a dar, si usamos masa madre, va a ser, o sea, si el pan lo fermentamos con masa madre, va a tener unas características que si no tiene masa madre no las va a tener. Eh, eh, como panadero, como consejo como panadero, lo ideal sería, que también medio lo dijo Oscar en realidad, es hacer esa masa y lo que consideramos ideal, y después de esa masa separar, qué sé yo, un 10% y al otro día volver a hacer la misma cantidad con ese 10% y siempre mantengamos la misma proporción de masa madre con una masa madre estacionada con la misma cantidad de horas, ¿sí? Y eso nos va a dar un producto que va a ser regular, digamos, en el tiempo, que va a seguir siendo más o menos el mismo y va a tener una característica que digan, el pan de fulano a mí me gusta porque es crocante, es esto, es esponjoso o no, tiene este gustito. Graciela, ¿nos querés contar vos la historia esa de la panadería, dónde era? Que como yo no tengo nada que ver con la panadería, pero realmente cuando me empezaron a explicar, empecé a mirar un poco sobre las levaduras, encontré esto que la verdad, en realidad, se los explico, pero el tema es así, el pan, que a lo mejor Oscar lo conoce, es el pan San Francisco lo llaman, que le sienten un gusto especial y que tiene esa masa madre más de 100 años, dicen, lo cual me parecía extrañísimo, pero bueno, voy a creer obviamente lo que leí en el libro. Y lo que explicaban era lo siguiente, esta gente empezó a hacer el pan y con un gusto especial, obviamente nadie sabía ni de la Saccharomyces cerevisiae ni nada, absolutamente nada. Pasaron los años y los años y la verdad es que empezaron a anunciar qué microorganismos estaban dentro de la masa de su pan. Y encontraron lo siguiente, ¿qué se dieron cuenta? Arrancan de la harina como siempre. Otra vez tenemos la enzima, como explicó, en el trigo, en la cascarita, y esa enzima nos divide en maltosa y glucosa. Ahora, en el caso del pan ahora, que compramos con la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, era la que fermentaba. Acá, la glucosa la fermenta otra Saccharomyces que tenía ese pan, que se llama Saccharomyces exiguus, no importa, que esa es la que daba el alcohol y el anhídrido carbónico. Pero la maltosa no la estaba degradando, metabolizando una levadura, sino que la estaba metabolizando un lactobacilo, que es una bacteria, digamos, que se llama el lactobacillus transacti, así lo llamaron, y lo que daba eran dos ácidos. Y daba este toque ácido al pan de San Francisco. Me pareció muy interesante, con lo cual, digamos, sin ser un especialista en panes, lo que sí me parece que hay que tener mucho cuidado con la limpieza de lo que usan, porque cualquier cosa, piensen que cualquier microorganismo crece en forma exponencial y entonces puede echarles a perder las cosas, ¿no? Claro. El tema me pareció interesante, ¿no? Claro, claro. O sea, ahí se metió un bichito, digamos, a trabajar junto con los otros bichitos y bueno, le dio, en este caso, salió bien la cosa porque le dio un sabor especial, un sabor típico, mejoró o no, no sabemos, porque no sabemos qué es lo que le gusta a los suizos o a no sé dónde era, pero digamos, lo hizo distinto. Por eso también, cuando yo te preguntaba, Oscar, y voy también a vos, Graciela, cuando fermentamos harina y no usamos, no tenemos esa levadura controlada que ha sido separada específicamente, cuando fermentamos harina junto con esa harina que fermentamos, hay otras
otros bichitos que Claro. también estamos criando, Claro. digamos, Claro. y que corremos el riesgo de que no sean no tener la suerte de los franciscanos, digamos, Claro. no, no sé, contame, Sí, Oscar, si quieres. sí, esa acidez que da la masa madre, ¿sí? Muy bien, agregaba Graciela, no solo viene, ¿sí? de la levadura que nosotros usamos, de otras levaduras también y de los lactobacilos, ¿sí? Que producen ácido láctico, producen ácido acético y esa acidez, ¿sí? Es la que hace cambiar la textura de la masa madre, cambia el sabor del pan, ¿sí? Cambia el sabor del pan, pero además que hago referencia a lo que decía Rubén del uso de aditivos, además modifica cuando está mezclado con toda la masa, modifica también la estructura del gluten, ¿sí? El gluten no es solo la proteína, ¿sí? Que uno puede ver a lo mejor en un video o tuvo o hizo gluten, digamos, en su panadería o en sus casas, ¿sí? El gluten es una super molécula muy grande que mezcla la parte proteica con también hidratos de carbono, ¿sí? No tan grandes a lo mejor como el almidón, pero sí moléculas bastante importantes que hacen que esa sustancia que parece hecha industrialmente, increíble, que simplemente poniendo agua y amasado tome esa liga, ¿sí? Esa liga, con esa acidificación y esos subproductos de esta fermentación, cambian esa estructura del gluten, lo refuerzan, le dan más posibilidad de estirarse y que no se rompa, ¿sí? Pero con enzimas naturales, que ni siquiera sabemos cuáles son, porque ya no sabemos ni qué bacterias ni qué microorganismos tenemos en esta enzimas, ¿sí? Pero sabemos que como subproductos o como parte de lo que serían los procesos bioquímicos de estos microorganismos, aparecen unas enzimas, ¿sí? Que son otro tipo de proteínas que trabajan sobre el almidón y trabajan sobre dándole mejor elasticidad, ¿sí? Elasticidad de cuando yo tiro y vuelvo, ¿sí? Que trabaja como elástico. Tiene esa fuerza, ¿no? Que nos gusta en la masa cuando uno la tira, vuelve y bueno, ya está. Pero también le da extensibilidad. Es otra característica del gluten. Extensibilidad quiere decir que yo puedo estirar la masa sin que se rompa, ¿sí? Como a veces pasa en la pizza, ¿sí? Que yo la estiro, le voy dando el trabajo necesario para no romperla hasta que se hace transparente. Si yo quisiera, la hago transparente, ¿sí? Entonces, esas dos características, elasticidad y extensibilidad, ¿sí? Se refuerzan con los subproductos de la masa madre. Entonces, cuando yo agrego masa madre a la masa, no necesito agregarle ni oxidantes, ni reductores, ni pichi, ni ácido ascórbico, ni enzimas, ¿sí? Ese nuevo complejo que estamos agregando a la masa suplanta todo lo demás. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que un pan con masa madre tiene menos químicos, ¿sí? Que lo que estamos haciendo con un pan al cual le agregamos un aditivo o un mejorador de pan. Corto para no... No, si no, no está paro. bien. No, pero está bien, Oscar, está buena la aclaración, ahí se te escapó pichi, ácido ascórbico. Claro, La pichi era lo que los panaderos viejos usábamos, era bromato de potasio, lo que se claro, usaba, que después se prohibió en el 98, creo que fue por ahí, sí. y empezamos a usar aditivos, que es el ácido ascórbico, ¿no? Ahora creo que se usa, Ácido conozco. ascórbico, bicarbonamida, que se llama Sí, ADA. bien, Sí, son los aditivos que utilizamos. Lo que sí. como muy bien dice Oscar, esos aditivos se reemplazan, ¿sí? Por estas sustancias naturales. Pero yo lo que quería prevenir un poco también era que cuando fermentamos harina así de manera casera, se puede venir cualquier bichito, digamos, a esa fermentación, ¿sí? Tal Y cual, por tal ahí no cual. es tan, no favorece tanto como Sí, creemos. O sea, por un lado estamos haciendo algo sano y por otro lado estamos dejando que se meta cualquier organismo, digamos, en esa masa. Entonces, tal por eso, mi consejo como panadero, después cada uno
si tiene un ambiente controlado, dice, no, esta harina es buena, yo sé que está buena, yo que sé. Cuando hablemos de harina, ahí me vas a contar, Oscar. Mi consejo es hacer una masa madre con la levadura tradicional, digamos, que compramos, y buscar todos esos efectos que vos decís, empezar arrancando de esa masa madre, ¿no? Y manteniéndola en el tiempo. Digo, Si para no correr... Sí, meter un bocadillo, sí, sí. la masa madre se puede hacer de harina de centeno, si uno quiere cambiarle el sabor al pan, ¿sí? Ah, Puede dale, usar otros cereales, ¿sí? eso está bueno. Entonces ahí también podés lograr, sin masa madre que estén 3 días fermentando, ¿sí? Algo más corto, pero también podés lograr distintos sabores, avena, cebada, centeno, hacer masa madre de ese lado. Y dos temitas que uno los aborda, si la que es la higiene, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de higiene y hablamos de inocuidad del producto, ¿sí? Que el producto puede salir rico o feo, lindo, pero que no tenga ninguna contaminación, ¿sí? Eso es clave, y si nos vamos a preocupar porque la levadura, la masa madre pueda tener algún microorganismo que nos complique, tengamos en cuenta que la multiplicación de microorganismos se va a dar en la crema pastelera, en el dulce de membrillo, en la masa que dejemos tirada, la amasadora que no limpiamos bien. En todos esos lados vamos a tener los medios de cultivo de la siembra, ¿sí? Son todos medios de cultivo que están esperando comida y humedad para poder multiplicarse. Entonces, cuando englobemos la higiene de la masa madre, hagamos un globo más grande todavía y hablemos de la higiene de todo mi lugar de trabajo, ¿sí? Bien, Oscar. A ver, la pregunta frecuente, profe, no tengo levadura en polvo, ¿es lo mismo? Es lo mismo que qué. ¿La levadura en polvo que la levadura en el cubito? Claro, claro. Sí. Pregunta frecuente. Sí y no. O sea, para el uso, ¿sí? Voy a esto. Yo te doy un pan hecho con levadura seca y un pan hecho con levadura fresca, y vos no te das cuenta. Quiere decir que la levadura seca sirvió de todas maneras, ¿sí? Entonces, depende. Ahora uno me va a decir, no, el de la levadura fresca tenía un saborcito mejor, y puede ser, ¿sí? Puede ser. Pero en realidad el tema de usar levadura seca o levadura fresca tiene que ver con por qué la necesito usar yo a la seca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la seca la puedo mantener fuera de la heladera, ¿sí? Yo puedo comprar un montón de levadura que estaba barata, la pongo en el lugar donde tengo las materias primas, ¿sí? Y puedo mantener levadura, ¿sí? Sin necesidad de la heladera, ¿sí? Obviamente, cuando uno abre un paquete de 500 gramos, ¿sí? Te dura 5 o 6 días en contacto con el aire, ¿no? Con el oxígeno del aire, ¿sí? Pero, por lo menos, puedo tener levadura y nunca se me va a vencer en la cámara, ¿sí? A veces yo uso levadura, uso la mitad del paquete, corto, esa levadura fresca queda sobre el torno, que hace calor, se seca, me olvido de guardarla otra vez en la heladera, y la heladera se vuelve a secar, ¿sí? Entonces, en la medida que yo quiera todos esos riesgos disminuirlos, me conviene la levadura seca, ¿sí? Eso sería una parte de la fortaleza de la levadura seca. ¿Qué problema puede generar? Que es muy concentrada, llega hasta 3 veces la levadura fresca. Entonces, donde vos te pasaste un poquitito, que a vos te parece que es un poquitito, son 3 poquititos, ¿sí? Si eran 50 gramos, no le pusiste, si le pusiste 150 gramos de la otra, ¿sí? Entonces, hay riesgo en la manipulación, ¿sí? Entonces, tiene su pro y su contra, depende de tu proceso, si te conviene usar una o te conviene usar la otra. Bien, según vos, o según, la verdad que nosotros esto lo hacemos en la panadería medio de ojo, digamos, pero ¿hay algún porcentaje de levadura
con el cual no saturemos la masa de levadura. Supongamos, cuando me dicen, profe, 1 kilo de harina, ¿cuánto le echo? Y echarle un cubito de 50 gramos, ¿sí? ¿Cuánto? Digo, ahí está eso analizado, que la levadura necesita su tiempo para fermentar y que no sirve echarle 100 gramos, supongamos. Claro. ¿Hay más o menos es un estudio hecho sobre eso? Mira, hay procesos que llevan hasta 5% de levadura, ¿sí? 5%, ¿sí? de panificados. 5% son 50 gramos por kilo, ¿sí? Sí. Es importante. Sí. En pan dulce se ha trabajado hasta con 10% de levadura, ¿sí? Porque necesitas esa explosión de gas que le va. Entonces, dependiendo del proceso, viene esa cantidad de levadura que vos vas a usar. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en una fermentación, ¿sí? En una fermentación que va a estar a una temperatura que no va a superar los 30 grados, como puede pasar en una cuadra o cerca de una cuadra, ¿sí? Podés trabajar con 0,5%, 1% de levadura fresca, y la fermentación va a estar entre las 3 y las 4 horas. ¿Sí? Esos serían los parámetros que uno tendría que tomar en cuenta. La temperatura del lugar y el tiempo que uno quiere, que necesita que esa fermentación ya llegue a punto para poder cocinar el pan. En función de eso es que la levadura, es la cantidad de levadura que hay que agregar. Si vos me decís un límite, nunca escuché más del 10%, ¿sí? Pero para masas comunes, ¿sí? Hay unas masas que son muy industriales, que no son masas, que son líquidas, totalmente líquidas. Se mezcla y tiene una tal cantidad de gluten, ¿sí? Que aunque esté líquida, igual se une y directamente se traspasa por cañería y al molde de pan de molde llega líquido, ¿sí? Y ahí fermenta. Imagínate que ahí, no sé, el porcentaje debe ser 50% de levadura, y en 20 minutos, 30 minutos tienen el pan y lo hornean. Pero es un caso muy especial y muy de no todas las fábricas de pan de miga lo tienen ese proceso. Sí, yo ese proceso lo vi, creo, en una fábrica de pan de patty, pan para la hamburguesa. Claro. Me parece que lo vi porque estaba la bandeja con los platitos, digamos, y venía la máquina y llenaba con masa líquida Claro. los platitos y se cocinaba. Bien, ya estamos terminando, tengo miedo también que se nos corte la transmisión, no sé cómo será esta plataforma, qué tiempo tendrá. Pero bueno, a ver, entonces, esto de no, está bien lo que decís de no, que hay un porcentaje, digamos, hacia arriba, ¿sí? Que andaría, como vos decís, no, más del 10% sería una locura ponerle levadura, por más apurado que estemos, pero lo que sí es que tenemos mucho margen hacia abajo. Claro. Porque basta que tenga algo de levadura, en algún momento ese pan va a elevar, si lo mantenemos en el ambiente adecuado y todo lo demás. Claro. Digo, nosotros acá en Cañuelas, ¿te acordás? Hace 40 años, cuando no había cámaras de frío ni nada, hemos llegado... Yo no había nacido, no sí. Vivías a la vuelta de casa. Entonces, me acuerdo que llegamos a hacer 13 bolsas de harina, ¿sí? Con... sí, era cuando cerraban las panaderías, antes cuando cerraba una panadería de vacaciones, la de las 2 cuadras trabajaba el doble. Hacía el doble, claro. Entonces, bueno, y creo que no le poníamos más de 15 gramos a las 3 bolsas de harina. Claro. Eran 2 o 3 granitos de levadura, pero si eran 15 gramos, y terminábamos el amasijo a las 8 de la noche y había que empezarlo a cocinar a las 2 de la mañana. Claro. Y te imaginate que 15 bolsas de harina, vamos a decir 14, así sacamos más fácil la cuenta. 10 bolsas son 500 kilos, ¿no? Sí, Claro. Estamos hablando de 600 kilos de pan, 700 kilos de pan. Claro. Y lo hacíamos con 30 gramos de levadura. Digo, también para que veamos, ¿no? la capacidad de las levaduras, ¿no?
No, el proceso de panificación, o sea, de fermentación, primero, y después de horneado, no es tanto, pero el proceso de fermentación, si a tus alumnos les interesa, algún día tendríamos que verlo específicamente, ¿sí? Porque tiene muchas variables, ¿sí? A ver, la gente parece que hacer pan es hacer, tiro, hago pan. No es así. El pan es un proceso muy delicado, muy delicado. Y si nosotros pudiéramos lograr poner en la panadería algunos controles mínimos, ¿no? Ni la NASA, no estoy hablando de nada extravagante, sino controles mínimos, la temperatura del agua, de la harina, de la masa, el lugar de la fermentación, la temperatura de la fermentación, la humedad que hay en ese lugar de la fermentación, el tiempo de fermentación, ¿sí? Si pudiéramos controlar eso, todos los días podríamos sacar el mismo pan, ¿sí? No tendríamos esa dependencia de si la harina, si esto, si el otro, no. Podríamos bajar muchísimo la variación del pan y no que un día tu pan te sale barba, el otro día te sale rajado, el otro día te sale con mucho piso, el otro día, ¿sí? Y empezar a profesionalizarnos más con pequeños detalles. No digo nada del otro mundo, ni ser químico, ingeniero. Digo pequeños detalles de control en el proceso de fermentación que van a asegurarte que a vos en un determinado tiempo el pan tenga el mismo volumen, ¿correcto? Siempre trabajando con un lote de harina, ¿cierto? Cuando viene el nuevo lote hay que probarla de nuevo, ¿sí? Y arrancar de nuevo. Pero siempre que trabajamos con el mismo lote de harina, ¿sí? Podemos llegar a un proceso que sea estable para esto. Así que lo dejo planteado para otra oportunidad. Sí, sí, la temperatura del agua también fundamental, ¿no? Porque a veces al agua no le damos bolilla, y bueno, y la temperatura del agua, de los materiales donde trabajamos, si trabajamos una mesa de acero, un mármol o una madera, nunca es lo mismo. Bueno, yo iría redondeando, me parece que finalmente pudimos charlar un montón, yo la pasé re bien, no sé si todos la pasaron bien. Porque aprendí un montón. Yo trabajé 40 años en laboratorio medicinal produciendo medicamentos. Y es verdad que cuanto más pones procedimientos, te va a salir todo más parejo, obviamente. Y a lo mejor te digo, por lo que veo, el tema del pH es importante, que vos decías, y un pHímetro no debe ser algo caro para la cantidad, en algo que haga mucho. Valga la pena, claro. Eso no es tanto tampoco, y no es difícil. Claro. Bien. Bueno, bárbaro. Bien, una preguntita. Sí, una preguntita más porque me van a matar los masamadreros, ¿sí? El tema de que alimentan la masa madre que tienen guardada, ¿sí? ¿Cuál sería una alimentación saludable, digamos, para la masa madre y para nosotros? Claro. En realidad, la alimentación, mantener la masa madre que uno quiere porque la hizo con esta harina, con la otra, con levadura o sin levadura, la primer masa madre, para poder mantenerla, lo ideal no es sacar lo que yo voy a usar y sobre lo que me quedó echarle harina y agua. ¿Sí? Eso no es lo ideal. Lo ideal es renovar otra vez, lanzar una nueva masa madre y con un poco, que eso poco no costó un poco, es un porcentaje, ¿sí? De la masa madre del día anterior, volver a agregárselo a la nueva mezcla, ¿sí? Entonces, esa masa madre del día anterior, suponete que haces una por día, pero poner que sea una cada 2 o 3 días, no importa. La masa madre anterior, ¿sí? Se refresca esa masa porque va a tener nuevos ingredientes, ¿sí? Si yo todos los días lo único que hago es agregarle un poquito de harina y un poquito de agua y mezclar, fíjate que voy a tener masa madre desde la primera parte, va a pasar un mes y esa masa madre va a estar agria, seguramente vaya cambiando el sabor día a día. Si yo quiero mantener la misma masa madre, lo mejor es sacar un pedazo de la masa madre del día anterior o de la última vez y volverla a poner sobre un nuevo sistema de masa madre armado. Bien. Bueno,
vamos cerrando. Les voy a pedir a ver si sale, digo, es un experimento que quiero hacer, a todos los que están participando, que habiliten el micrófono y le demos un aplauso a las personas que nos estuvieron enseñando, que nos dieron esta clase. ¿Qué les parece? A ver. Ustedes por estar ahora. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Habla, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Muy bueno, bravo. Yo dejo la puerta abierta, Así que si no me vuelven a llamar, es culpa de Rubén. De Rubén. Casi se te escapa el apodo. Él es el Pipi. Él es el Pipi Luciano, no es Rubén. Rubén es acá, pero está en Canelas, y cuando éramos chicos, que íbamos los dos a la misma canchita del barrio del Tanque de Agua, era el Pipi Luciano. Él es más chico que yo, obviamente. Aprendió mucho al lado mío. Pero bueno, era y sigue siendo para los amigos el Pipi. Bueno, listo, Oscar. Abrazo grande. Gracias, Graciela. Un gusto, Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, nos vamos. Chao, gracias a todos. Chao. Gracias a los que se conectaron. Dale. A ver los que estoy leyendo. Leo ahí Paula, Alan, Cami, Belén. Bueno, ahí ya se fueron desconectando. Ana Luciano, Belén Garrieta, Carlos Quintana, Claudio Barros, Daniela Larrazábal, muy bien. Ya se conectan. Ay, mirá esa plataforma, qué linda final. A mí no me dejó entrar.